se cierra el cerco en Leningrado. Los combates a finales de agosto y principios de septiembre. Después de haber visto la derrota soviética en Luga, repasaremos los combates al sur de Leningrado en los últimos días de agosto. Las defensas soviéticas alrededor de Leningrado eran todo un desastre. En el oeste, el octavo ejército defendió un área cada vez más pequeña al sur de la bahía de Finlandia. Los batallones de ametralladoras y la milicia de Leningrado ocupaban las posiciones fortificadas de Krasnogvardesk. Al este, los restos derrotados y casi destruidos del todo del 48º ejército del general Akimov defendieron un sector de 48 kilómetros al sudeste de Leningrado, mientras que un cuerpo motorizado alemán recién llegado atravesó las defensas y capturó Lyuban. El grupo de ejércitos de Novgorod se reagrupó apresuradamente y defendió el río Volkhov al norte de Novgorod, mientras los alemanes avanzaban hacia las ciudades de Kirishi, Kolpino y Volkhov. Mientras que el grupo de ejércitos de Novgorod protegía el río Volkhov al norte de la ciudad de Novgorod, el 39º Cuerpo Motorizado Alemán, flanqueado a la izquierda por las divisiones de infantería 121ª, 122ª y 96ª del 28º Cuerpo, atravesó las defensas del 48º Ejército Soviético de Akimov y capturó Lyuban el día 25 de agosto. Más tarde, las dos divisiones motorizadas del 39º Cuerpo Motorizado del general Schmidt atacaron hacia el nordeste hacia la estación de Mga y la orilla sur del lago Ladoga, y hacia Kirishi a lo largo del río Volkhov al este. Golpearon al debilitado 48º Ejército, obligándolo a retirarse a la línea de Mga a Kirishi y capturaron la estación de Mga. La 20ª División Motorizada capturó Tosna y llegó al río Niva en Ivanovskoye, amenazando con cortar la última línea ferroviaria de Leningrado hacia el este y logrando así dividir las fuerzas soviéticas que defendían el sudeste de Leningrado. El 30 de agosto, el comandante del grupo de ejércitos norte, el Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Lieb, escribió en su diario, que os cito: la 20ª División Motorizada llegó al río Nieva cerca de Ivanovskoye. De esta forma hemos impedido que los rusos saquen sus buques de guerra de Leningrado hacia Arcángel a través del lago Ladoga. Al mismo tiempo, en el área de Mga interceptamos el tercer y último ferrocarril restante que conduce a Leningrado desde el sureste. Esto significa que Leningrado estaba verdaderamente rodeado. Y cierro cita. Habiendo descubierto los accesos del sudeste a Leningrado, el cuerpo de Schmidt se abrió en abanico en 3 direcciones. La 18ª División Motorizada hacia el nordeste, hacia Kirishi, la 12ª División Panzer hacia el oeste, hacia Kolpino, y la 20ª División Motorizada hacia el noroeste, hacia el río Niva. Aparte de varios batallones de exterminio, como se llamaban, a las unidades de retaguardia mal armadas y sin entrenamiento, prácticamente no había tropas al otro lado del río, ni tampoco habían fortificaciones en el este de la ciudad de Leningrado. El avance alemán fue tan rápido e inesperado para el alto mando del frente de Leningrado que se enteraron, ojo, por la llamada telefónica de una chica desconocida que logró conectar con el cuartel general apenas un minuto antes de que se cortase el cable del teléfono. El comandante del frente, Markian Popov, envió 2 lanchas rápidas río arriba para comprobar esta información. Ambas fueron hundidas por cañones alemanes de 88 milímetros, los famosos Flak, desplegados en el terraplén sobre el río. A 8 kilómetros al nordeste de Ivanovskoye había un puente ferroviario cerca de Pavlovo y la división 122ª alemana fue enviada para capturarlo, pero encontraron fuerzas soviéticas en su camino a la estación de Mga. El general Popov había ordenado al 48º Ejército que recuperase Mga y contraatacase para expulsar a los alemanes hacia el sur. Para este cometido reforzó los restos del ejército de Akimov con una división de fusileros de la infame NKVD formada por guardias fronterizos de la región de Karelia,
que logró recuperar Emga y expulsó a la 20ª División Motorizada alemana. Sin embargo, al día siguiente los alemanes contraatacaron y volvieron a capturar la estación de Emga, y la división de la NKVD y los restos del 48º Ejército de Akimov se estuvieron defendiendo de varios asaltos alemanes en Ivanovskoye y la desembocadura del río Emga en Pavlograd durante todo ese día. La situación era crítica para los soviéticos y la Stavka reforzó el frente de Leningrado con el equivalente a 4 días de producción de tanques de Leningrado, 4 regimientos de aviación y 10 batallones de fusileros. Popov también reforzó el grupo de la zona de Slutsk a Kolpino con la 168ª División de Fusileros, que fue transferida desde el norte del lago Ládoga, y la 4ª DNO o División de Milicias Ciudadanas de Leningrado, transferida desde Krasnogvardesk. También ordenó al grupo en Slutsk y Kolpino y al 48º Ejército, o lo que quedaba de él, organizar una fuerte defensa y realizar contraataques. Popov reorganizó sus fuerzas con el permiso de la Stavka en 2 ejércitos nuevos, el 55º justo al sur para defender el oeste de la región fortificada de Krasnogvardesk y el 42º ejército al este. Esto fue importante porque simplificó y mejoró la eficiencia y el mando y control general. Las fuerzas en Liza. Grupo de Ejércitos Norte. General Feldmarschall Wilhelm Ritter von Lieb. Von Lieb sabía que debía ceder el 4º Panzergruppe y el 8º Cuerpo Aéreo al Cuerpo de Ejércitos Centro y la operación Taifún o Tifón, por lo que tenía que darse prisa en su operación. Señaló así los objetivos para el cerco de Leningrado de oeste a este. El grupo de Krasnogvardesk incluía el 38º Cuerpo de Ejército a la izquierda, las divisiones Panzer I y Sexta y la 36ª División Motorizada del 41º Cuerpo Motorizado en el centro, y el 50º Cuerpo de Ejército a la derecha. La 8ª División Panzer sería la reserva de todo el grupo. Los objetivos de este grupo, el occidental, eran capturar Gatchina, como se llama ahora, o Krasnogvardesk, como se llamaba entonces. Pulkova, donde se encuentra el aeropuerto de Leningrado, o de San Petersburgo hoy, y las colinas de Pulkova, un buen lugar para colocar artillería. Uritsk, en la costa báltica y al suroeste de Leningrado, en el distrito de Krasnoselski. Capturar esta población aislaría a todas las fuerzas soviéticas en la bolsa de Oranienbaum de Leningrado. En el grupo de Slutsk y Kolpino, a la derecha o al este, incluía el 28º Cuerpo de Ejército y parte de la 12ª División Panzer, y recibió la orden de cruzar al río Izhora y capturar Pushkin, o como se llamaba entonces Dietskoye Selyo, y Pavlovsk, o como se llamaba entonces Slutsk. Kolpino al sur y al oeste del río Neva. Estos eran los objetivos. Por su parte, el General der Panzertruppe Schmidt, con la 20ª División Motorizada y la 12ª División Panzer, que habían sido transferidas temporalmente del Grupo de Ejércitos Centro, tenían así la tarea de fortalecer y ampliar el corredor terrestre de Schlisselburg, recientemente capturada por los alemanes en el lago Ládoga, y también de empujar al Ejército Rojo al este y fuera de Siniavino. Frente de Leningrado, mariscal de la Unión Soviética Kliment Voroshilov. Voroshilov hizo que los restos del 8º Ejército incluyeran las divisiones de fusileros 11ª, 118ª y 191ª, y la 2ª División DNO de Milicias de Leningrado. Se enfrentaban al 38º Cuerpo de Ejército alemán. La región fortificada de Krasnogvardesk fue defendida por el 42º Ejército, que en ese momento estaba compuesto por las 2ª y 3ª Divisiones de Milicias y batallones de ametralladoras y algo de artillería. Al este estaba el 55º Ejército. Las divisiones de fusileros 70ª, 90ª y 168ª, así como la 4ª División de Milicianos, defendieron la zona fortificada de Slutsk-Kolpino, y al norte, a lo largo del río Neva, la defensa estuvo a cargo del Grupo Operativo Neva,
formado por la 115ª División de Fusileros y las divisiones de la NKVD primera y 20ª. Voroshilov también contó con los cañones de la flota báltica y las baterías costeras. La Kirovsky Zavod, o la fábrica Kirov, responsable de la mayor parte de la producción del tanque pesado KV o Kliment Voroshilov, fue evacuada a Chelyabinsk, donde formó con otras fábricas evacuadas la famosa Tankograd, o ciudad de tanques, que era el mayor centro de producción de tanques, cañones autopropulsados y vehículos blindados de la guerra en la Unión Soviética. Parte de las instalaciones y el personal de la fábrica permanecieron en Leningrado y continuaron produciendo y reparando tanques y municiones durante toda la guerra. Voroshilov también podía contar con tanques nuevos y reparados para salir de esta misma fábrica casi directamente al combate. Además, el 54º Ejército Independiente se desplegó a principios de septiembre en la región de Volkhov, con el objetivo de evitar que las tropas alemanas se unieran a las fuerzas finlandesas al este del lago Ládoga y también con el objetivo más urgente de aliviar el bloqueo de Leningrado. Y de vuelta al frente, los últimos desastres soviéticos al sudeste de Leningrado llevaron a la Stavka a asumir el control directo de las fuerzas defensoras. El alto mando soviético fusionó el personal de los frentes de Karelia, Leningrado y Noroeste bajo el nuevo frente combinado de Leningrado. Esto terminó efectivamente con el control de Voroshilov sobre la defensa de Leningrado, aunque unos días después asumiría temporalmente el mando del frente de Leningrado una vez más. Los nuevos ejércitos soviéticos IV, 52º y 54 fueron enviados a reforzar las defensas, pero aún tardarían unos días en llegar. En este día del 1 de septiembre, el Oberst Klaus Schenggraf von Stauffenberg informó sobre su inspección de las fuerzas acorazadas del Grupo de Ejércitos Norte y reportó que el 41º Cuerpo Motorizado había estado ocupado reparando y revisando sus vehículos en los periodos que se había visto obligado a detenerse en el frente esperando. Pronto estaría listo para reanudar el avance hacia Leningrado. Al día siguiente vemos que en Leningrado las raciones diarias de alimentos se redujeron por primera vez. Los trabajadores esenciales y los ingenieros recibieron 600 gramos de pan, otros trabajadores recibieron 400 gramos, y el resto de ciudadanos, incluidos los dependientes y los niños menores de 12 años, solo recibieron 300 gramos. El 3 de septiembre, Joseph Stalin le pidió por segunda vez a Churchill que crease un segundo frente. Este es un extracto literal del mensaje personal que le envió. Acepte mi agradecimiento por la promesa de vender a la Unión Soviética otros 200 aviones de combate, además de los 200 aviones de combate prometidos anteriormente. Tras este párrafo, Stalin dice que la situación actual es muy peligrosa para la Unión Soviética y la solución es la siguiente que cito. Creo que la única forma es abrir un segundo frente este año en algún lugar de los Balcanes o en Francia. Uno que desvíe de 30 a 40 divisiones alemanas del frente oriental y simultáneamente suministre a la Unión Soviética 30.000 toneladas de aluminio al principio de octubre y una ayuda mensual mínima de 400 aviones y 500 tanques de tamaño pequeño o mediano. Sin estos dos tipos de ayuda, la Unión Soviética será derrotada o debilitada hasta el punto de perder durante mucho tiempo la capacidad de ayudar a sus aliados mediante operaciones activas en el frente contra el hitlerismo. Fin de cita. El 4 de septiembre, las fuerzas alemanas comenzaron a bombardear Leningrado diariamente con cañones de 240 milímetros desde la región al norte de Tosna. Y 4 días después, aviones alemanes comenzaron a bombardear la ciudad con ataques aéreos diurnos. En respuesta, la Stavka ordenó al frente de Leningrado que formase la región de brigadas de Ládoga o PVO o de defensa aérea. Aunque el bombardeo de artillería alemana de Leningrado comenzó un día antes, el 4 de septiembre, según la historia oficial, el primer edificio residencial fue atacado ese día.
Durante todo el asedio se dispararon un total de 64.000 proyectiles de artillería pesada de calibre de 150 milímetros o superior. Y podemos leer en el diario de Yelena Vladimirovna Mujina, una colegiala que más tarde sobreviviría el asedio, estas fueron las secuelas de ese bombardeo, que os cito. Inmediatamente después del final del ataque aéreo, que duró 3/4 de hora, fui a visitar a Tamara alrededor de las 8 de la noche y me quedé en su casa hasta las 9:30. Hablamos poco, porque escuchábamos el gramófono. Escuchábamos el disco cuando oímos voces nerviosas en el pasillo. Olga Antonovna salió a la calle para averiguar qué estaba pasando. Volvió pronto y nos dijo: un proyectil de artillería ha golpeado un edificio de 3 pisos. El techo estaba a salvo, pero 2 apartamentos fueron borrados del segundo y tercer piso. A ver, no le creímos al principio antes de ver esto con nuestros propios ojos. Además, se rumorea que hoy hubo varias explosiones por bombas más cerca de Fontanka. Hubo víctimas. Hace apenas 3 días dijeron en la radio que gracias a nuestros gloriosos halcones de Stalin no se lanzó una sola bomba sobre Leningrado, ni una sola casa resultó dañada, no hubo una sola víctima. Fin de cita. El 6 de septiembre, Churchill respondió a la petición de ayuda de Stalin del 3 de septiembre con estas palabras que os cito. Respondo de inmediato en el espíritu de su mensaje. Aunque no debemos retroceder ante ningún esfuerzo, de hecho no hay posibilidad de ninguna acción británica en el oeste para distraer las fuerzas alemanas del este antes de que llegue el invierno, excepto la acción aérea. No hay posibilidad alguna de un segundo frente en los Balcanes sin la ayuda de Turquía. La información de la que dispongo me da la impresión de que el empuje principal de la invasión alemana ya ha concluido y que el invierno dará un respiro a sus heroicos ejércitos. Esto, sin embargo, es una opinión personal. Sobre suministros. Somos muy conscientes de las graves pérdidas sufridas por la industria rusa y hemos hecho y haremos todos los esfuerzos para ayudarles. Por nuestra parte, ahora estamos dispuestos a enviarles de la producción británica la mitad del total mensual que solicitan en aviones y tanques. Esperamos que Estados Unidos suministre la otra mitad de sus necesidades. Haremos todo lo posible para iniciar el flujo de todo tipo de equipos hacia usted de inmediato. En su primer párrafo usó la palabra vender. No habíamos visto el asunto en esos términos y nunca hemos pensado en el pago. Cualquier ayuda que podamos brindarle será mejor sobre la misma base de camaradería que la ley de préstamo y arriendo de los Estados Unidos, de la cual no se mantiene una cuenta formal en dinero. Fin de cita. Al día siguiente, después de toda una semana de feroces combates, la 20ª División Motorizada reforzada por la 12ª División Panzer rompió la defensa de los soldados supervivientes de Akimov y capturó Siniavina. La división de fusileros de la NKVD se retiró del río Neva y la primera brigada independiente de fusileros de montaña a las defensas al este de Siniavina. El 8 de septiembre, los alemanes capturaron finalmente Schlüsselburg y el Oberkommando des Heeres alemán anunció triunfalmente en un comunicado que el anillo de hierro alrededor de Leningrado ha sido cerrado. Y así comenzó el asedio y bloqueo de Leningrado. La captura de Schlüsselburg puso en manos alemanas el control total de todas las comunicaciones terrestres de Leningrado con el resto del país. A partir de entonces, el reabastecimiento de la ciudad solo fue posible a través del lago Ládoga o por el aire. Si bien estas duras realidades convencieron a la Stavka y al frente de Leningrado de que la lucha por Leningrado se acercaba rápidamente a su momento crítico, por su parte, la mayoría de los líderes alemanes pensaban que lo peor había pasado y que la ciudad ya era suya. El 41º Cuerpo Motorizado de Reinhardt y el 38º Cuerpo del Ejército atacaron en dirección a Krasnogvardesk y la costa el 9 de septiembre. Un día después de que la Luftwaffe comenzara 3 días de intenso bombardeo aéreo de la ciudad y 8 días después de que comenzara un feroz bombardeo de artillería.
Ante fuertes contraataques, la 36ª División Motorizada y la 1ª División Panzer del 41º Cuerpo Motorizado rompieron la defensa de la 3ª DNO o División Independiente de Milicias y avanzaron hasta 10 kilómetros o 6 millas y cortaron la carretera de Krasnogvardesk a Krasnoye Selo antes de que la artillería pesada soviética pudiese detener el avance alemán. Como respuesta, Voroshilov ordenó al 42º Ejército de Ivanov que tras una fuerte preparación de artillería contraatacase con la 3ª DNO o División Independiente de Milicianos. Sin embargo, el 41º Cuerpo Motorizado lanzó a la 1ª División Panzer al combate a última hora del 10 de septiembre y se abrió camino a través de la carretera de Krasnogvardesk a Krasnoye Selo, lo que obligó a la 3ª División Independiente de Milicianos a retirarse hacia el norte. Sin embargo, pronto quedó claro que serían necesarios refuerzos alemanes para superar las bien preparadas defensas del 42º Ejército. Con la 6ª División Panzer inmersa en intensos combates por Krasnoye Selo y mientras destruía 32 búnkeres y 2 fortificaciones de acero y hormigón, von Lieb reforzó la 1ª División Panzer con las únicas fuerzas disponibles que le quedaban, un único batallón Panzer, mientras que Voroshilov, cada vez más desesperado, lanzó sus últimas reservas a la batalla. Y llegamos así al final del episodio. Si os ha gustado, por favor comentad, dadle un me gusta y por favor suscribíos si solo estáis aquí de paso, porque ayuda mucho al canal. Y si no os ha gustado, os vuelvo a dar las gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima, nos vemos ahí al frente.